15 de enero de 2018, 11:45 de la mañana. En lo profundo de la escarpada cordillera de los Andes, un estruendo ensordecedor silenció el viento. En menos de 10 segundos, la imponente pila occidental del puente Chirajara, la joya de la ingeniería colombiana, se partió en dos. 9 trabajadores cayeron al vacío en un abismo de 286 metros. El silencio que siguió a la nube de polvo fue el sonido ensordecedor de una tragedia nacional. El puente iba a ser una obra maestra absoluta, un coloso de acero y concreto valorado en decenas de miles de millones de pesos, diseñado con elegantes torres en forma de diamante para conectar la capital, Bogotá, con los llanos orientales. Ganó el Premio Nacional de Ingeniería antes de siquiera ser terminado. Representaba el pináculo de la ambición humana desafiando la implacable geografía. Pero ese día, 446 metros de orgullo estructural y miles de toneladas de esperanza se desmoronaron, convirtiéndose en una tumba de escombros en el fondo del cañón. Todo el esfuerzo desapareció antes de que un solo vehículo pudiera cruzarlo. ¿Cómo es posible que un megaproyecto, diseñado por las mentes más brillantes, supervisado bajo los más estrictos estándares internacionales y construido con tecnología de punta, colapse bajo su propio peso? No fue la furia de un terremoto. No fue un acto de sabotaje. Fue un error matemático invisible, una falla letal y silenciosa, oculta a plena vista en los planos técnicos. Esta es la historia del puente Chirajara. Un relato que no trata sobre la impredecible fuerza de la naturaleza, sino sobre el costo mortal de la arrogancia técnica, la confianza ciega y la presión del tiempo. Es una lección implacable sobre lo que sucede cuando la gravedad cobra la deuda de nuestros errores sobre el papel. La cordillera oriental de los Andes colombianos no es simplemente un accidente geográfico. Es una muralla colosal, un laberinto vertical de roca escarpada, neblina perpetua y precipicios insondables. Durante siglos, esta imponente barrera natural ha dictado las reglas del movimiento en el país, aislando regiones y desafiando a todo aquel que ose cruzarla. En ningún otro lugar de Colombia este desafío es más evidente y más crítico que en el corredor estratégico que conecta a la fría capital, Bogotá, con la cálida ciudad de Villavicencio. A 2.600 metros sobre el nivel del mar, Bogotá se erige como el denso centro político y financiero de la nación. Al otro lado de la cordillera, descendiendo vertiginosamente a través de las nubes hacia la vasta llanura, se encuentra Villavicencio, la puerta de entrada innegable a los llanos orientales. Esta región no es solo una infinita extensión de tierra plana y fértil, es la despensa agrícola indiscutible y el corazón energético de Colombia. De allí provienen diariamente millones de toneladas de alimentos frescos, inmensos rebaños de ganado y, lo más importante para la macroeconomía, una porción masiva de los hidrocarburos que sostienen el tejido productivo nacional. Para unir estos dos mundos drásticamente diferentes, existe un frágil hilo de asfalto conocido como la Vía al Llano. Pero llamar carretera a la ruta original sería subestimar severamente la hostilidad del terreno y la constante amenaza de la muerte. Históricamente, esta vía fue trazada casi a la fuerza sobre las laderas profundamente inestables de la montaña. Era un camino sinuoso, estrecho y traicionero, constantemente acechado por fuerzas geológicas implacables. Los deslizamientos de tierra masivos, los derrumbes repentinos que sepultaban vehículos en fracciones de segundo, y las fallas geológicas activas eran el pan de cada día para los conductores. Un aguacero fuerte en la cordillera no solo significaba mala visibilidad, significaba horas, a veces días o semanas enteras, de cierre total. Cuando la vía al llano se cerraba, Colombia entera sufría un infarto económico casi inmediato. Esta carretera no es una simple ruta de tránsito, es una arteria vital en el sentido más literal de la palabra. Cada día, miles de vehículos de carga pesada transitan por esta vía, transportando el diésel, el arroz, el aceite y la carne que mantienen vivo al país. Las pérdidas por cada día de parálisis se contaban por miles de millones de pesos. Los camiones se atascaban en filas interminables que serpenteaban por la montaña. Los productos agrícolas se pudrían bajo el sol en las plataformas y la desconexión
generaba un efecto dominó que golpeaba desde los grandes industriales hasta los mercados de barrio en la capital. Durante la mayor parte del siglo XX, el país aceptó esta extrema vulnerabilidad como un castigo divino, un peaje ineludible y mortal cobrado por la majestuosidad indomable de los Andes. Sin embargo, al entrar en el siglo XXI, con una economía en rápida expansión y un deseo desesperado de modernización e integración, el gobierno colombiano decidió que ya no podía seguir siendo rehén de la montaña. Era el momento de dejar de reparar lo irreparable y domar de una vez por todas la topografía. Así nació uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos, costosos y audaces en la historia de América Latina: la construcción de la doble calzada Bogotá-Villavicencio. El objetivo era monumental, casi arrogante frente a la escala de la cordillera. No se trataba de simplemente ensanchar la vía existente. Eso era geológicamente imposible e infinitamente peligroso. La solución requería reescribir por completo la ruta humana a través de la piedra. Los ingenieros tendrían que perforar el corazón de la montaña para crear decenas de túneles kilométricos, construir colosales viaductos suspendidos sobre valles profundos y enderezar el trazado original para reducir el tiempo de viaje a la mitad. Todo esto garantizando al mismo tiempo una seguridad absoluta frente a los caprichos sísmicos y climáticos de la Tierra. El megaproyecto fue dividido en varios sectores y adjudicado a poderosos consorcios privados bajo el modelo de concesión. El tercio medio del corredor, estadísticamente el tramo más complejo y desafiante debido a su geografía violentamente accidentada, quedó bajo la responsabilidad de la concesionaria Coviandes. Aquí es donde la ingeniería civil moderna chocaría de frente con la brutalidad primitiva de la naturaleza. Cada metro lineal ganado a la cordillera era una victoria pírrica, exigiendo cantidades astronómicas de explosivos, miles de metros cúbicos de concreto, toneladas de acero y el sudor implacable de miles de trabajadores colombianos. A medida que la nueva superautopista tomaba forma, emergiendo de los oscuros y fríos túneles y deslizándose suavemente por las laderas recién estabilizadas, el orgullo nacional crecía exponencialmente. Los ciudadanos veían cómo la ingeniería de primer nivel transformaba un camino de herradura glorificado en una vía de clase mundial. Parecía que, finalmente, el ingenio humano estaba ganando la batalla. Pero en el corazón de este tramo medio, exactamente en el kilómetro 64, la naturaleza guardaba su prueba topográfica más formidable. Para mantener la geometría recta que exigía la nueva calzada de alta velocidad y evitar una curva cerrada y suicida a lo largo de una ladera inestable, la autopista debía abandonar la seguridad de la roca y cruzar de un extremo a otro sobre un vacío sobrecogedor. Era el cañón de la quebrada Chirajara, un tajo profundo, oscuro y violento en la tierra, con paredes casi verticales y un lecho rocoso que se encontraba a casi 300 metros de profundidad. No había forma técnica ni económica de rodearlo. La única opción viable era volar directamente sobre él. Para salvar este abismo infernal, no bastaba un puente ordinario de vigas. Se necesitaba una macroestructura capaz de soportar no solo el castigo dinámico y el peso muerto constante de miles de camiones articulados, sino también las impredecibles ráfagas de viento transversales que se canalizaban por el cañón y la intensa actividad sísmica característica de esa falla geológica. Se requería un prodigio arquitectónico, un símbolo rotundo de la victoria final del hombre sobre la cordillera oriental. Este cruce crítico exigía una obra que cortara la respiración, que desafiara sin pudor a la ley de la gravedad y que sirviera como la innegable joya de la corona de toda la vía al llano. El escenario estaba perfectamente preparado para el nacimiento del majestuoso puente Chirajara. Lo que nadie anticipó, cegados por el fervor del diseño vanguardista y la ambición desmedida, fue que la misma montaña que intentaban conquistar sería la única testigo muda de un colapso que no nacería de sus entrañas rocosas, sino de la pluma técnica de quienes creyeron, erróneamente, haberla dominado por completo. Para cruzar el abismo de Chirajara, no bastaba con una solución estructural básica o un viaducto utilitario. El desafío exigía un hito arquitectónico que dejara una marca indeleble en la historia del país.
La concesionaria Coviandes, encargada de la titánica tarea de transformar el agreste corredor vial, delegó el diseño y la construcción de esta joya de la corona a Hisaico, una firma de ingeniería con un prestigio consolidado y profundo respeto en Colombia. La misión era tan clara como abrumadora: concebir una megaestructura que no solo soportara el incesante tráfico pesado de la principal arteria comercial de la nación, sino que también resistiera con estoicismo los agresivos vientos cruzados del cañón y la innegable, a veces violenta, actividad sísmica de la región andina. La respuesta de los ingenieros fue audaz. Propusieron un gigantesco puente atirantado de 446 metros de longitud. Sin embargo, lo que realmente distinguiría al puente Chirajara en los libros de ingeniería no sería su vasta longitud, sino la geometría revolucionaria de sus soportes. En lugar de utilizar los tradicionales y monótonos pilares rectos o las clásicas torres en forma de H, el diseño contemplaba dos colosales torres principales, conocidas en los planos técnicos como la Pila B, ubicada en el extremo occidental, hacia Bogotá, y la Pila C, en el extremo oriental, hacia Villavicencio. Estas inmensas estructuras de concreto armado se elevarían decenas de metros desde las escarpadas laderas del cañón con una peculiaridad geométrica fascinante. Tendrían una distintiva forma de diamante. La base de cada pila partiría de un solo punto masivo y profundamente anclado en la roca viva. Se abriría gradualmente en dos brazos inclinados en forma de V, formando la mitad inferior del diamante, y luego volvería a unirse elegantemente en la parte superior. Esa cúspide, una especie de A invertida, serviría como el punto de anclaje maestro para los gruesos cables tensores recubiertos de acero que sostendrían suspendido el pesado tablero por donde transitarían los vehículos. Estéticamente, el diseño era un poema de concreto y tensión. Prometía ser una silueta aerodinámica, elegante y casi futurista, recortada majestuosamente contra el cielo nublado de los llanos orientales. Técnicamente, los creadores de este coloso argumentaban que esta configuración en diamante no era un mero capricho visual, sino que ofrecía ventajas estructurales inmensamente superiores. Según las justificaciones teóricas, esta forma disipaba de manera más eficiente las brutales fuerzas dinámicas del tráfico, proporcionaba una mayor rigidez torsional frente a las ráfagas de viento huracanado que se canalizaban por la garganta de la quebrada, y optimizaba el uso de materiales pesados. En las pantallas de los ordenadores, era la síntesis absoluta y perfecta de la estática y la resistencia de materiales. El entusiasmo generado por estos planos en el gremio fue arrollador. En las impecables oficinas de diseño en Bogotá, frente a monitores de alta resolución que mostraban complejas simulaciones digitales de colores vibrantes, no había espacio para la más mínima duda. Los programas de modelado tridimensional y cálculo estructural más avanzados del mercado validaban con aparente certeza cada grosor de muro, cada varilla de refuerzo y cada parámetro de la mezcla de concreto. Existía una confianza ciega, casi dogmática y absoluta, en la infalibilidad del software de ingeniería moderno. Si el modelo computacional, tras procesar millones de variables, dictaminaba que el puente se sostendría firme durante un siglo, entonces la estructura sería eterna. Esta profunda fe en la tecnología de escritorio creó un peligroso espejismo de seguridad, una burbuja hermética donde la posibilidad del error humano se percibía como una reliquia del pasado, una imposibilidad matemática en la era de los algoritmos de precisión. Rápidamente, el proyecto trascendió el frío ámbito técnico para convertirse en un poderoso símbolo de orgullo nacional. Colombia, un país históricamente golpeado por la complejidad tortuosa de su topografía y los crónicos retrasos en su red de infraestructura, estaba a punto de demostrar al mundo entero de lo que era verdaderamente capaz su ingeniería autóctona. No necesitaban depender por completo de gigantes corporativos europeos o asiáticos. El talento local podía doblegar a los Andes. La promesa del puente Chirajara era tan deslumbrante y seductora que, en un acto inusual y muy revelador del altísimo nivel de expectativa oficial, el diseño ganó el prestigioso Premio Nacional de Ingeniería
antes de que se vertiera el último metro cúbico de concreto. La intrincada maqueta y los detallados planos fueron celebrados, premiados y exhibidos como el pináculo absoluto del ingenio colombiano contemporáneo. Decenas de miles de millones de pesos fueron inyectados en el presupuesto, respaldados por la promesa de progreso económico. Los pomposos discursos oficiales hablaban de la inminente conquista de la naturaleza salvaje, de reducir los tiempos de viaje a una fracción, de integrar por fin al país. Las revistas especializadas del sector publicaban extensos artículos elogiando la indudable audacia de Hisaico y la visión transformadora de Coviandes. Pero mientras los efusivos aplausos resonaban en los elegantes salones de conferencias de la capital y las medallas conmemorativas se colgaban en los despachos corporativos, a 2.600 metros de altura, en el agreste y polvoriento terreno del kilómetro 64, la realidad dictaba sus propias reglas, infinitamente más complejas, brutales y menos complacientes. El papel y la pantalla del computador lo soportan todo, pero el profundo cañón de Chirajara es un entorno natural implacable que no entiende de premios, reconocimientos públicos ni simulaciones virtuales perfectas. La montaña estaba silenciosamente atravesada por fallas geológicas milenarias. La roca escarpada sobre la que se anclarían miles de toneladas de peso muerto en un frágil equilibrio no siempre era uniformemente sólida. Las traicioneras variables climáticas de la cordillera podían cambiar de un sol abrasador a una tormenta cegadora en cuestión de minutos. Y lo más insidioso y peligroso de todo, la asombrosa grandiosidad del diseño en diamante, tan alabado por su innovación, ocultaba una vulnerabilidad intrínseca y silenciosa en sus puntos de unión. Específicamente, en el vital travesaño central, el diafragma, que debía mantener unidos y estables los brazos divergentes de la estructura bajo fuerzas conjuntas de compresión aplastante y tensión extrema. A pesar de las advertencias mudas del entorno, la majestuosidad del sueño de acero y concreto comenzó a materializarse febrilmente. Se movilizaron ruidosas retroexcavadoras, grúas gigantescas de perfiles imponentes y un auténtico ejército de incansables trabajadores hacia el borde del abismo. El hormigón fresco comenzó a fluir por las bombas día y noche y el acero de refuerzo a entrelazarse en un esqueleto colosal. A medida que las bases de las torres en forma de diamante comenzaban a elevarse de la tierra, ganando altura, volumen y arrogancia frente al gélido viento andino, la presión sobre los ingenieros residentes en el campo de obra aumentaba exponencialmente. El cronograma de entrega era estricto, implacable, y la expectativa nacional se sentía cada vez más asfixiante. Todos los ojos miraban hacia arriba, maravillados e hipnotizados por la silueta del coloso que emergía imponente de entre las nubes, confiando ciegamente en la promesa infalible del papel impreso. Nadie, absolutamente nadie, en esa cadena de supervisión miró lo suficientemente de cerca hacia el oscuro núcleo invisible del diseño, donde un simple pero letal error matemático en la cuantificación del acero de refuerzo estaba a punto de transformar el mayor triunfo preconcebido de la ingeniería colombiana en su más trágico y oscuro desastre. La construcción del puente Chirajara no fue una simple obra de infraestructura civil. Fue una declaración frontal de guerra contra la topografía. A medida que avanzaban los primeros meses del proyecto, el escarpado kilómetro 64 de la vía al llano se transformó rápidamente en un campo de batalla vertical, ruidoso y peligroso. El abismo de la quebrada, con sus vertiginosos 286 metros de caída libre, exigía un tributo diario de sudor, precisión y valentía a los cientos de trabajadores colombianos que se atrevieron a desafiarlo. Allí no había suelo firme bajo sus botas, solo el vacío insondable, la dura roca madre y las traicioneras corrientes de viento que aullaban implacables a través de la garganta del cañón. El primer y más formidable reto físico fue la cimentación de las colosales torres principales, la pila B en la ladera occidental y la pila C en la oriental. Para anclar de manera segura estas gigantescas raíces de concreto, los obreros especializados tuvieron que descender por las paredes casi perpendiculares de la montaña.
suspendidos de cuerdas y arneses industriales que desde la distancia parecían frágiles hilos de araña frente a la inmensidad de la cordillera, perforaron la piedra con pesada maquinaria. El ruido en el cañón era una cacofonía ensordecedoramente industrial. El rugido incesante de las taladradoras, el metálico y repetitivo martilleo contra la roca volcánica, y los gritos desesperados de coordinación humana que apenas lograban abrirse paso a través del fuerte bramido del viento andino. Una vez que los anclajes profundos fueron asegurados en el lecho rocoso, comenzó el lento, complejo y agónico ascenso de las torres en forma de diamante. El método constructivo elegido fue el sistema de voladizos sucesivos con encofrados trepadores. Esencialmente, el puente debía ir construyéndose a sí mismo, extendiéndose hacia el espacio vacío tramo por tramo, como una mano de piedra que intentaba alcanzar el otro lado. Cada nuevo segmento de concreto armado que se vertía añadía decenas de toneladas de peso muerto a la estructura en gestación, un peso que era soportado únicamente por el delicado equilibrio matemático de la geometría del diamante. Para los hombres que sudaban en la obra, la jornada laboral era un ejercicio extremo de resistencia física y concentración mental. Armadores de hierro, soldadores y gruistas trabajaban hacinados en plataformas metálicas suspendidas a más de 100 metros de altura sobre un río de piedras afiladas. Un paso en falso en el andamiaje, una ráfaga de viento lateral imprevista que desestabilizara una carga de la grúa, o un simple segundo de distracción por el agotamiento, podían resultar inmediatamente fatales. El clima de la región de transición andina, notoriamente inestable, añadía una capa adicional de hostilidad a un entorno ya de por sí extremo. Las mañanas, que comenzaban bajo un sol ecuatorial abrasador que calentaba los cascos y el acero al rojo vivo, daban paso en cuestión de minutos a tormentas eléctricas repentinas y lluvias torrenciales. Estos aguaceros obligaban a paralizar de golpe las operaciones, sumiendo la macroestructura en una densa e impenetrable niebla blanca que ocultaba el precipicio, pero jamás borraba el peligro latente. En las plataformas de trabajo, el olor a ozono eléctrico, polvo fino de cemento y metal fundido impregnaba el aire ralo de la montaña. Era un auténtico ballet mecánico y humano al filo de la navaja, donde cada centímetro cúbico ganado a la gravedad se celebraba en silencio como un triunfo monumental del esfuerzo obrero. A medida que las imponentes torres en diamante alcanzaban finalmente su majestuosa altura de diseño y el esqueleto blanco se recortaba contra el cielo gris, la naturaleza de la obra mutó hacia un terreno aún más complejo y psicológicamente agotador. Era el momento crítico de instalar el sistema nervioso y muscular del gigante, los formidables cables atirantados. Estos gruesos tendones, formados por decenas de torones de acero de altísima resistencia, serían los encargados absolutos de sostener las alas del tablero principal, por donde, en teoría, transitarían miles de pesados tractocamiones. La instalación de cada tirante exigía una coreografía de sincronización milimétrica. Poderosos y ruidosos gatos hidráulicos tensaban los pesados cables con fuerzas equivalentes a cientos de toneladas métricas, transfiriendo milimétricamente la inmensa carga del pesado tablero voladizo hacia la cúspide en forma de V invertida de las torres. Con cada cable tensado, la estructura entera emitía profundos gemidos de fricción, como una criatura viva ajustando sus huesos bajo las masivas e invisibles fuerzas de compresión. Sin embargo, en paralelo al vertiginoso ascenso físico del puente, crecía a sus espaldas una sombra oscura, intangible e implacable: la presión burocrática del tiempo. El cronograma oficial, firmado en elegantes despachos de Bogotá, dictaminaba de manera estricta que el viaducto debía estar completamente terminado, asfaltado y operativo para marzo de 2018. Esa fecha estaba marcada en rojo. No era una simple estimación técnica, era un ineludible compromiso político de alto nivel, una vitrina para las próximas elecciones y una urgencia financiera absoluta para recuperar la inversión de las concesionarias. El país entero, harto de los trancones infinitos en la vía al llano, exigía su puente.
Esta presión asfixiante se filtró rápidamente desde las juntas directivas hasta el lodo del campamento de obra. Las órdenes fueron claras. No había margen para retrasos. Los turnos de trabajo se extendieron hasta el agotamiento, transformando la noche en un día artificial bajo los potentes reflectores industriales que iluminaban espectralmente el cañón de Chirajara. El ritmo de llegada de las mezcladoras de concreto se volvió frenético. Se trabajaba a contrarreloj en una carrera ciega contra el calendario impreso. Pero en la ingeniería civil de proporciones titánicas, la prisa es, histórica y fatalmente, el enemigo natural del rigor. Mientras los ojos de los directores de proyecto y de los supervisores estatales estaban clavados en el cronograma, ansiosos por ver la unión final del tablero en el centro del abismo para tomar la fotografía oficial, las alarmas silenciosas que la física básica emitía estaban pasando inadvertidas. Cada nuevo metro de losa de rodadura empujado hacia el centro del vacío añadía una carga de flexión y cizalladura aterradora a los brazos divergentes de las pilas en diamante. La gravedad, actuando con fría e inquebrantable paciencia, tiraba hacia abajo sin piedad. El peso muerto total de la estructura se estaba multiplicando exponencialmente. Los trabajadores de primera línea, concentrados únicamente en soldar, tensar y sobrevivir a su turno en el cielo, ignoraban que el verdadero peligro no soplaba en las impredecibles corrientes de viento, ni temblaba en las fallas geológicas del suelo andino. El verdadero monstruo dormía oculto en el corazón mismo del concreto curado que pisaban a diario. Específicamente en la invisible, confinada e insuficientemente reforzada zona del diafragma central. La viga transversal crítica, diseñada para evitar que las piernas del diamante se abrieran como un compás bajo el peso abrumador. A finales de 2017, la pila B y la pila C se miraban frente a frente, imponentes, arrogantes y casi completas. Faltaban apenas escasos metros de tablero para que la obra se coronara como un triunfo absoluto. La victoria del hombre sobre la montaña parecía un hecho consumado. Pero la gravedad no comprende de cronogramas, de premios de ingeniería, ni del orgullo de una nación. La gravedad es el juez supremo de las matemáticas aplicadas, y en los oscuros y defectuosos planos del puente Chirajara estaba a punto de dictar una sentencia inapelable. En la majestuosa geometría del diamante, la fuerza aparente es una peligrosa ilusión si no está respaldada por una precisión matemática absoluta. Para entender por qué el gran puente Chirajara estaba condenado al colapso mucho antes de que se vertiera el primer metro cúbico de concreto, es necesario descender de las vertiginosas y ruidosas alturas del cañón andino y sumergirse en la fría y abstracta realidad de los planos estructurales. Allí, oculto entre miles de líneas superpuestas, números microscópicos y complejas especificaciones técnicas, acechaba un enemigo silencioso, completamente imperceptible a simple vista, pero con el poder destructivo y fulminante de un terremoto. No era un defecto en la calidad física de los materiales, ni una falla geológica repentina en la cordillera, sino un error humano originado en el cálido y seguro entorno de una oficina de diseño. Un error de cálculo letal en la cuantificación y distribución del acero de refuerzo. La vulnerabilidad crítica de la megaestructura residía en un elemento estructural muy específico, conocido técnicamente como el diafragma o la viga transversal. Visualicemos la innovadora forma de diamante de la torre principal. Desde su base sólida anclada en la roca, dos robustas piernas de concreto se abren en forma de V, inclinada hacia arriba y hacia afuera. Para evitar que estas pesadas piernas, sometidas a una inmensa fuerza de compresión desde la cúspide, simplemente se abrieran como un frágil compás bajo el peso aplastante del puente, necesitaban estar fuertemente unidas. Esa era la función vital e innegociable del diafragma. Una gruesa losa o viga transversal de concreto armado que conectaba ambos brazos divergentes, manteniéndolos rígidamente en su lugar geométrico. En la teoría de estructuras, este diafragma central está sometido a unas fuerzas de tensión brutales y constantes. Literalmente, actúa como un poderoso tirante interno que
que impide que las mitades inferiores del diamante se separen hacia los abismos laterales. El concreto, por su propia naturaleza física, es un material excepcional para soportar la compresión, el peso aplastante directo, pero es notoriamente frágil y débil cuando se trata de resistir la tensión, el estiramiento o la tracción. Tiende a agrietarse y partirse violentamente si se le tira desde los extremos. Por lo tanto, para que una estructura masiva de concreto soporte fuerzas de tensión severas, debe estar fuertemente armada en su núcleo con un denso y complejo esqueleto de acero corrugado. El acero asume heroicamente el esfuerzo de tracción que la piedra artificial no puede manejar. El cálculo de la cantidad exacta de acero necesaria en este nodo crítico exige modelados matemáticos exhaustivos y rigurosos. Y fue precisamente aquí, en el corazón algorítmico del proyecto, donde la ecuación falló de manera catastrófica. Los diseñadores originales de la firma Hisaico, apoyándose ciegamente en complejos programas de software y proyecciones informáticas tridimensionales, subestimaron drásticamente las gigantescas fuerzas de tracción que actuarían sobre el diafragma a medida que el voladizo del tablero principal creciera hacia el centro del vacío. El error no fue una simple cuestión de centímetros o un margen conservador ajustado. Fue de una magnitud que desafiaba toda lógica estructural para un puente atirantado de esa escala monumental. La cantidad de acero de tracción dispuesta y detallada en los planos para la viga transversal era apenas una fracción de lo que dictaban los estándares internacionales de seguridad para geometrías tan complejas. En el papel, el diseño parecía limpio, esbelto y altamente eficiente, optimizando supuestamente los recursos financieros y materiales del proyecto. Sin embargo, en el mundo físico dictado por las leyes inquebrantables de Newton, esa aparente eficiencia técnica era, en realidad, una condena de muerte estructural escrita en tinta negra. Las inmensas pila B y pila C estaban siendo erigidas con un talón de Aquiles invisible, frágil y letal, en su mismísimo centro de gravedad. Pero ¿cómo es posible que un error tan fundamental, una deficiencia tan grosera en la armadura principal de una obra pública de máxima importancia y galardonada con el Premio Nacional de Ingeniería, lograra materializarse sin que nadie en la cadena de mando diera la voz de alarma? La respuesta revela el segundo componente, aún más trágico, de esta historia: el fracaso sistémico y absoluto de los mecanismos institucionales de control, auditoría y supervisión. Un riguroso proceso conocido en Colombia como la interventoría. En cualquier proyecto de infraestructura de gran envergadura, especialmente uno financiado con un presupuesto multimillonario, proveniente de peajes y vital para la economía de la nación, el diseño original jamás debe pasar directamente del escritorio del ingeniero al capataz en el campo de obra. Existe una cadena legal y obligatoria de revisiones cruzadas. Firmas independientes de interventoría, conformadas por expertos altamente calificados, son contratadas específicamente para buscar fisuras teóricas, errores matemáticos y deficiencias ocultas en los planos antes de que se autorice el vertido de un solo gramo de cemento. Su único, exclusivo y sagrado trabajo es dudar metódicamente, recalcular cada variable y cuestionar sin piedad cada decisión técnica del diseñador original. Sin embargo, en el desafortunado caso del puente Chirajara, esta vital red de seguridad institucional falló estrepitosamente, permitiendo que la tragedia se gestara a plena luz del día. Los planos defectuosos, con su peligrosa e incomprensible escasez de acero en el crítico diafragma, pasaron fluidamente por los escritorios de los revisores. Fueron sellados, firmados y aprobados sin objeciones sustanciales ni alarmas rojas. Quizás fue una reverencia excesiva y perjudicial hacia el prestigio de la firma diseñadora. Quizás fue la intimidante y opaca complejidad del modelo informático de última generación que disuadía una minuciosa verificación manual independiente. O quizás, de manera más sombría, fue la enorme e implacable presión política y corporativa para acelerar el inicio de las obras y cumplir ciegamente con los inflexibles cronogramas de la concesión. Sea cual fuere la razón profunda, la interventoría validó matemáticamente un diseño que, en la práctica física, era total y absolutamente insostenible.
Esta validación burocrática transformó un silencioso error de diseño en un riesgo inminente de vida o muerte para decenas de personas. Con los planos oficialmente aprobados y sellados en mano, los ingenieros residentes, los experimentados maestros de obra y los cientos de trabajadores en el hostil cañón del kilómetro 64 procedieron con total y absoluta confianza. Ellos no tenían motivos ni la capacidad técnica para dudar. Su ardua tarea bajo el sol andino no era cuestionar las complejas matemáticas elaboradas en las cómodas oficinas de Bogotá, sino ejecutar fiel y milimétricamente las órdenes impresas en los papeles que tenían frente a ellos. Día tras día, mes tras implacable mes, los obreros armaron el enorme esqueleto de acero de las pilas exactamente como se les había ordenado. Soldaron, amarraron y vertieron miles de metros cúbicos de concreto de alta resistencia, encapsulando y ocultando para siempre bajo un manto gris el insuficiente acero del diafragma. Estaban construyendo una bomba de tiempo estructural masiva con sus propias manos, confiando ciegamente en un sistema técnico y burocrático que les había fallado de la manera más vil. A medida que el imponente puente crecía en altura, arrogancia y majestuosidad, robándole metros al cielo, también crecía la tensión letal, acumulativa e inadvertida en las frágiles vigas transversales. A finales del año 2017 y principios de 2018, la gigantesca obra se acercaba peligrosamente a su punto máximo de estrés estructural y no retorno. Los brazos del diamante, ya masivos, increíblemente pesados y cargados con la mayor parte de la superestructura superior, y los gruesos tirantes metálicos, tiraban desesperadamente hacia afuera. El escaso acero de refuerzo, asfixiado en el oscuro corazón de concreto del diafragma, comenzó a estirarse y ceder microscópicamente bajo brutales cargas de tensión que nunca, bajo ninguna circunstancia matemática, estuvo diseñado para soportar. En la fría superficie, el concreto gris se mantenía imperturbable, liso, engañosamente sólido y perfecto ante la mirada de los orgullosos supervisores estatales y la lente de los drones que registraban el progreso de la obra para los videos promocionales. El monstruo de la física no gruñía, no temblaba visiblemente, no emitía advertencias obvias que alertaran a los directores del proyecto de la inminente catástrofe. El enemigo permanecía completamente invisible, silencioso, aguardando pacientemente en la fría y estricta geometría de sus proporciones imperfectas. A miles de metros sobre el nivel del mar, en medio de la helada niebla andina, las leyes fundamentales del universo habían comenzado a pasar su inevitable y letal factura, y el reloj de arena de la estructura, sin que nadie lo supiera, había agotado silenciosamente sus últimos granos. El lunes 15 de enero de 2018 amaneció en la cordillera oriental, como cualquier otro día de trabajo extenuante. A las 6 de la mañana, la espesa niebla andina aún se aferraba obstinadamente a las paredes rocosas del cañón de la quebrada Chirajara, oscureciendo temporalmente el abismo de casi 300 metros de profundidad. Con el sonido de los primeros camiones y el rugido de las plantas eléctricas de fondo, decenas de trabajadores colombianos se ajustaron los pesados arneses de seguridad, se colocaron los cascos amarillos y comenzaron su ascenso rutinario hacia las nubes. Iba a ser, o al menos eso creían todos en el campamento de obra de la concesionaria, una de las últimas semanas de tensión. Para ese momento, la megaestructura estaba asombrosamente cerca de su culminación física. La pila B, la colosal torre occidental en forma de diamante, se erguía en toda su altitud, sosteniendo enormes secciones del tablero voladizo gracias a la red de gruesos cables de acero ya instalados y tensados. Apenas faltaba una franja de unos 20 metros para que el viaducto se encontrara en el centro del vacío con su gemela, la pila C, logrando el ansiado cierre que uniría definitivamente las dos laderas. La sensación general en el kilómetro 64 era de un agotamiento profundo, pero mezclado con la euforia palpable del éxito inminente. El monstruo de concreto y acero había sido domado. En lo alto de la pila B, la actividad era frenética pero altamente coordinada. A más de 100 metros por encima del lecho de la quebrada, un equipo especializado conformado por soldadores, armadores de hierro,
topógrafos y operarios de maquinaria pesada, se concentraba en las tareas finales. Estaban vertiendo nuevas losas de concreto, ajustando milimétricamente la tensión de los últimos tirantes y afinando la nivelación del enorme tablero que pronto recibiría el peso del asfalto. El viento silbaba a través de las torres gemelas, agitando la ropa de los obreros, pero para estos hombres, acostumbrados a caminar sobre el vacío, era simplemente el ruido de fondo de su oficina diaria. Sin embargo, debajo de sus botas pesadas, en el profundo e invisible corazón de la estructura geométrica, se libraba una batalla física aterradora y desesperada. La gravedad había alcanzado su punto máximo de influencia. Con casi la totalidad del peso del tablero extendido hacia el vacío, las inmensas fuerzas de flexión empujaban los dos brazos inferiores de la pila B hacia afuera con una brutalidad incalculable. El diafragma, esa viga transversal crítica que debía mantener unidos los brazos del diamante, estaba siendo sometido a una tensión extrema, para la cual, debido al fatídico error de diseño, jamás fue provisto del acero necesario. A nivel microscópico, en la fría oscuridad del concreto, la tragedia ya había comenzado horas, quizás días antes. Las escasas varillas de acero corrugado dentro del diafragma estaban superando su límite de fluencia. Se estaban estirando y deformando plásticamente, perdiendo su capacidad de resistencia. El concreto que las recubría, incapaz de soportar la tracción por sí solo, había comenzado a microfisurarse. Era un proceso destructivo silencioso y oculto a simple vista. Los ingenieros residentes en tierra monitoreaban los topográficos y los cronogramas, ajenos al hecho de que la matemática fundamental de la torre ya había colapsado y que lo único que mantenía a la pila B en pie en esa fatídica mañana de enero era la inercia temporal de los materiales a punto de rendirse. A medida que avanzaba la mañana y el sol andino comenzaba a disipar finalmente la niebla del cañón, iluminando la imponente silueta blanca del puente, el reloj avanzaba inexorablemente hacia el mediodía. En la cúspide de la torre occidental, un grupo de trabajadores se encontraba realizando labores de soldadura y limpieza en la sección del tablero. Nada en el comportamiento estático de la estructura ni en los instrumentos de medición de la obra sugirió que el fin era inminente. No hubo alarmas sísmicas, ni vientos huracanados inusuales, ni advertencias de los sofisticados sistemas informáticos. A las 11:45 am, la física impuso su ley absoluta. El acero dentro del diafragma de la pila B alcanzó su límite máximo de rotura, con un sonido que los testigos sobrevivientes describirían más tarde como el estallido seco y ensordecedor de una bomba gigantesca, o como el crujido de una montaña partiéndose por la mitad. La viga transversal crítica finalmente cedió y se desintegró internamente. Al perder instantáneamente su único elemento de unión estructural, las inmensas piernas del diamante, liberadas de cualquier restricción, cedieron violentamente ante las colosales fuerzas de compresión y peso muerto. Se abrieron hacia los lados como un compás roto. Lo que siguió fue un descenso a la pesadilla que desafió la percepción del tiempo. Al fallar la base del diamante, la mitad superior de la torre, la gigantesca V invertida que sostenía los cables y el pesado tablero principal, perdió de súbito todo su soporte vertical. La estructura completa, que hasta una fracción de segundo antes era el símbolo máximo del orgullo de la ingeniería nacional, se convirtió en miles de toneladas de peso muerto en caída libre. Para los 9 trabajadores que se encontraban laborando en la parte superior del tablero y en la torre, no hubo tiempo para reaccionar, gritar o buscar refugio. El suelo de concreto bajo sus pies simplemente desapareció. Fueron arrastrados junto con la masiva maraña de acero, cables y bloques triturados hacia el implacable abismo de la quebrada Chirajara. La caída duró menos de 10 segundos. 10 segundos de una fuerza destructiva inimaginable, donde el aire del cañón fue cortado por el silbido agudo de los gruesos cables atirantados al reventarse como cuerdas de guitarra bajo una tensión imposible. La masiva torre occidental impactó contra las escarpadas laderas y el lecho rocoso del cañón con una fuerza sísmica que hizo temblar la tierra kilómetros a la redonda. El impacto pulverizó instantáneamente cientos de metros cúbicos de concreto de alta resistencia, transformando la obra maestra valorada
en decenas de miles de millones de pesos, en un irreconocible y caótico montón de escombros, grises y hierros retorcidos. Una densa, asfixiante y gigantesca nube de polvo blanco se elevó inmediatamente desde las profundidades del abismo, cubriendo el sol y envolviendo todo el kilómetro 64 en una oscuridad fantasmal. El eco del colapso reverberó brutalmente contra las paredes de la cordillera de los Andes durante largos y agónicos segundos antes de desvanecerse. Luego, cuando la montaña dejó de temblar y el polvo comenzó a asentarse lentamente, un silencio denso y sepulcral se apoderó de la vía al llano. Era un silencio antinatural, desprovisto del habitual ruido de la maquinaria pesada, reemplazado únicamente por el lejano y solitario sonido del viento y los primeros gritos desesperados de los sobrevivientes en la otra ladera que acababan de presenciar, paralizados por el terror puro, como el gran puente Chirajara caía antes de nacer. El eco del colapso aún rebotaba como un trueno subterráneo en las escarpadas paredes de la cordillera oriental, cuando una densa e impenetrable nube de polvo blanco envolvió el kilómetro 64. Durante los primeros y agónicos minutos, la confusión fue absoluta y abrumadora. En la ladera opuesta, los trabajadores que se encontraban laborando en la Pila C, la torre gemela oriental que por capricho del destino aún permanecía en pie, se aferraron desesperadamente a sus arneses y líneas de vida. Cegados por la polvareda y paralizados por el pánico puro, creyeron que la falla geológica de la montaña había despertado y que el mundo entero se estaba desmoronando bajo sus pies. Cuando la brisa gélida del cañón comenzó a disipar lentamente la pesada cortina de detritos, la realidad visual que se reveló fue infinitamente más aterradora que cualquier pesadilla sísmica. Donde apenas un instante antes se erguía orgullosa la imponente Pila B, una maravilla arquitectónica de acero y concreto de más de 100 metros de altura, ahora solo existía un sobrecogedor y absoluto vacío. El silencio que siguió al ensordecedor estruendo no era el silencio habitual de la paz andina. Era un mutismo pesado, antinatural, cargado de un horror visceral y de una comprensión instantánea y devastadora. Luego, esa quietud sepulcral fue rasgada violentamente por el aullido agudo, urgente y desesperado de las sirenas de emergencia y los gritos ahogados de pánico que comenzaron a surgir desde el campamento principal de la concesionaria. La orden de evacuación masiva fue inmediata para el resto del personal en la obra, pero para el equipo de rescate interno, los ingenieros de seguridad y los primeros respondientes de la defensa civil que comenzaron a movilizarse, el único objetivo era llegar al fondo del cañón a como diera lugar. Descender al abismo de la quebrada Chirajara en esas condiciones era, en sí mismo, una operación de riesgo técnico y humano extremo. Los equipos de emergencia tuvieron que improvisar rutas de acceso a través de la ladera inestable, que ahora estaba cubierta de enormes y precarios bloques de concreto fracturado y gruesos cables de acero esparcidos y retorcidos como serpientes muertas. El terreno era un caos absoluto, una auténtica zona de guerra industrial, donde miles de toneladas de material se habían apilado caprichosamente en el escarpado lecho rocoso del río. A medida que descendían, arriesgando sus propias vidas, la magnitud de la fuerza destructiva se hacía dolorosamente evidente ante sus ojos. Vigas masivas que pesaban docenas de toneladas habían sido pulverizadas o partidas por la mitad, como si fueran frágiles ramas de madera seca. El acero corrugado de alta resistencia, diseñado para sostener camiones articulados, estaba destrozado y enredado en un amasijo metálico indescifrable. La esperanza, aunque frágil y estadísticamente nula, impulsaba a los hombres y mujeres que escarbaban con sus propias manos, con palas y con maquinaria ligera de remoción entre la inmensa ruina gris. Buscaban un milagro improbable, un pequeño espacio vital intacto entre las masivas losas de concreto, una mínima señal de vida, un sonido de los 9 trabajadores que habían caído al abismo junto con la estructura. Pero la física pura y la gravedad, que habían actuado como juez insobornable y verdugo implacable de los errores de diseño, no dejaron el más mínimo lugar para la clemencia.
La caída de 286 metros a una velocidad terminal vertiginosa, combinada de manera letal con el impacto aplastante de la propia superestructura colapsando directamente sobre ellos, hizo que cualquier posibilidad de supervivencia fuera biológica y físicamente imposible. La frenética operación de búsqueda y rescate mutó, en cuestión de pocas horas y con un dolor sordo que embargó a todos los presentes, en una lúgubre, metódica y respetuosa labor de recuperación de cuerpos. Mientras el polvo aún se asentaba lentamente en el fondo de la quebrada, a cientos de kilómetros de distancia de la vía al llano, en los humildes hogares de las familias de los trabajadores, los teléfonos comenzaron a vibrar y sonar con el presagio de la peor noticia imaginable. A medida que los noticieros nacionales interrumpían su programación habitual con la etiqueta de última hora, las redes de comunicación telefónica hacia la zona de Villavicencio y Bogotá se saturaron rápidamente. Las llamadas entrantes, desesperadas y continuas, de esposas, madres, hermanos e hijos, dirigidas a los teléfonos celulares de los obreros que sabían estaban asignados al turno matutino de la pila B, terminaban invariablemente y de forma gélida en el buzón de voz. Esos repetitivos e impersonales tonos de llamada sin respuesta se convirtieron rápidamente en la dolorosa banda sonora de la tragedia, marcando el inicio irreversible de un duelo insoportable y colectivo. Las 9 víctimas no eran simples cifras en un frío reporte estadístico de siniestralidad laboral. Eran hombres reales, con nombres propios, rostros cansados y familias enteras que dependían directamente de su valeroso e indispensable trabajo en las alturas de los Andes. Eran soldadores expertos que conocían el comportamiento del metal, topógrafos precisos que medían el abismo y curtidos obreros de la construcción forjados en la inclemencia climática de la montaña. Habían llegado al kilómetro 64 desde diferentes y distantes regiones de Colombia, atraídos por la esperanza y la promesa de un salario estable en el proyecto de infraestructura vial más prestigioso, visible y elogiado de la nación. Se ganaban el pan de cada día desafiando el vértigo constante, confiando ciegamente sus vidas a la resistencia de sus arneses, pero sobre todo y de manera trágica, confiando de forma absoluta en la supuesta e indiscutible infalibilidad técnica de los ingenieros, calculistas e interventores que habían trazado, revisado y aprobado las líneas en los planos originales. Ninguno de esos 9 hombres tenía forma de saber que, con cada varilla que amarraban y cada metro de concreto que vertían bajo el sol andino, estaban construyendo su propio e inevitable cadalso. La extracción y posterior identificación de los cuerpos de entre los pesados amasijos de metal y escombros requirió un esfuerzo forense exhaustivo, delicado y profundamente desgarrador para los equipos de criminalística. Las escenas posteriores en las afueras de la morgue de Villavicencio y en los centros hospitalarios de la región fueron estampas de un dolor crudo, visceral y público, donde las familias se enfrentaron de golpe a la brutal realidad de la pérdida repentina y violenta. Ese dolor privado y agudo pronto se transformó, como pólvora encendida, en una profunda indignación nacional. Colombia entera, un país que había seguido de cerca y con genuino orgullo el vertiginoso avance del viaducto a través de los telediarios y los optimistas documentales gubernamentales promocionales, quedó paralizada por la conmoción, la incredulidad y la rabia. Las crudas imágenes captadas por drones del gigantesco abismo vacío y la cicatriz de escombros en la tierra circulaban sin cesar en todas las pantallas y redes sociales, convirtiéndose en un recordatorio constante, humillante y macabro de la fragilidad humana frente a la arrogancia de la técnica mal aplicada. En el oscuro fondo del cañón, las autoridades judiciales acordonaron de inmediato y bajo estricta seguridad militar lo que ahora se denominaba la Zona Cero. Fiscales de la Nación, peritos estructurales e investigadores técnicos internacionales comenzaron a llegar en helicópteros para asegurar meticulosamente la escena y recolectar las primeras evidencias físicas y documentales de lo que rápidamente se perfilaría como una de las investigaciones de ingeniería forense más complejas, escrutadas y prolongadas en la historia de América Latina.
Se instalaron carpas de campaña y potentes luces halógenas alimentadas por ruidosos generadores que iluminaron de manera espectral y lúgubre el cañón durante las largas y frías noches siguientes, mientras los peritos revisaban, fotografiaban y catalogaban cada fragmento de acero retorcido y cada bloque de concreto fisurado en la búsqueda imperiosa de respuestas irrefutables. Bajo la luz artificial e inclemente de esas lámparas de investigación forense, los restos del puente Chirajara ya no representaban de ninguna manera un símbolo de progreso indetenible ni un hito arquitectónico digno de premiación. Había sido reducido de un plumazo a una tumba colectiva de concreto, un gigantesco monumento de escombros erigido en honor a la negligencia institucional, al fracaso del sistema de controles y a las consecuencias letales de un enemigo estructural invisible que habitó, sin ser detectado, en los cálculos matemáticos. El silencio en el cañón de la quebrada, una vez que cesó por completo el rugido de las maquinarias pesadas de rescate, era denso, pesado y absolutamente abrumador. Era el silencio definitivo de 9 voces colombianas, apagadas para siempre, y el inicio simultáneo de un doloroso, complejo y judicializado proceso de interrogatorio a nivel nacional, donde la pregunta fundamental en la mente de todos ya no era cómo el hombre lograría conquistar la indomable montaña, sino quién iba a pagar legal, moral y económicamente por la sangre derramada en el trágico intento. El colapso de la pila Bear dejó una cicatriz imborrable en el cañón de Chirajara, pero el terror de aquella fatídica mañana de enero no se disipó con la nube de polvo. Mientras los equipos de rescate trabajaban incansablemente en el fondo del abismo, recuperando los cuerpos de sus compañeros caídos, una sombra de amenaza constante se proyectaba sobre ellos. En la ladera oriental, solitaria y ominosa, se erguía la pila C, la torre gemela que hasta el día anterior era la otra mitad del sueño arquitectónico. Ahora se levantaba como un colosal monumento al peligro inminente. Para los ingenieros forenses y las autoridades que acordonaron rápidamente la zona, la supervivencia temporal de la pila C no era un motivo de alivio, sino el origen de una angustia paralizante. Ambas torres habían sido concebidas bajo los mismos planos, calculadas con el mismo software y construidas por el mismo equipo humano, utilizando los mismos materiales y bajo las mismas especificaciones técnicas. Si la pila B había fallado catastróficamente debido a un error fundamental en la concepción de su diafragma central, la lógica estructural dictaba una conclusión ineludible y aterradora. La pila C padecía exactamente la misma enfermedad congénita. Era, a todos los efectos prácticos, una bomba de tiempo de concreto y acero a punto de detonar. Las investigaciones internacionales, lideradas por prestigiosas firmas independientes como la estadounidense Modjeski & Masters, se centraron de inmediato en la torre sobreviviente. Se instalaron sofisticados sensores de movimiento, extensómetros y radares topográficos alrededor y sobre la gigantesca estructura oriental para monitorear el más mínimo desplazamiento milimétrico. El área de exclusión alrededor del pilar se amplió drásticamente. El simple hecho de que el fuerte viento andino soplara contra la imponente figura geométrica generaba pánico entre el personal de seguridad en el campamento base. Los resultados de las primeras auditorías de diseño confirmaron los peores y más oscuros temores. El escrutinio de los planos originales demostró de manera irrefutable que el error letal en la cuantificación del acero de refuerzo para resistir la tensión no fue una anomalía aislada o un error de construcción exclusivo de la ladera occidental. Era una falla sistémica incrustada en el código genético de todo el proyecto. La viga transversal de la pila C estaba sometida al mismo estrés geométrico insostenible que había destruido a su hermana. Cada hora que permanecía en pie era un desafío estadístico a la ley de la gravedad, sostenido únicamente por una frágil inercia temporal y las impredecibles variaciones microscópicas en la resistencia del concreto vertido in situ. Ante la contundencia matemática y física de los reportes forenses, el gobierno colombiano y las firmas concesionarias se enfrentaron a una decisión impensable, profundamente dolorosa, pero éticamente obligatoria. No había forma humana o técnica de reparar, reforzar o salvar
la estructura existente de manera segura. Intentar intervenir el defectuoso diafragma a más de 100 metros de altura implicaba un riesgo inaceptable y suicida para los trabajadores de rescate y mitigación. La única salida viable para garantizar la seguridad absoluta de la vía al llano y evitar una segura segunda tragedia era ejecutar la demolición controlada de la pila C. El país entero debía presenciar cómo la mitad restante de su mayor orgullo infraestructural era borrada del mapa de manera deliberada. El impacto psicológico de esta resolución fue abrumador para el gremio de la construcción y la sociedad colombiana. Implosionar la pila C no era simplemente derribar toneladas de material inservible. Era la admisión pública, monumental y televisada del fracaso absoluto del diseño original. Era destruir en segundos el esfuerzo sobrehumano de cientos de obreros que habían arriesgado sus vidas durante años para erigir ese coloso bajo el sol y las tormentas de la cordillera. Era, en esencia, ejecutar una condena a muerte dictada por la física contra la arrogancia de los cálculos en papel. La fecha fijada para la amarga ejecución fue el 11 de julio de 2018, casi 6 meses después del colapso original. Para llevar a cabo la delicada operación sin afectar la inestabilidad geológica de la montaña ni dañar la antigua carretera que serpenteaba cerca, se contrató a una empresa especializada en demoliciones de altísima precisión. Durante semanas, expertos en explosivos perforaron estratégicamente las bases de la inmensa torre de diamante, introduciendo más de 200 kilogramos de indugel y cientos de metros de cordón detonante en las arterias de concreto del gigante herido. En la tarde de ese miércoles de julio, bajo un cielo grisáceo que acentuaba el luto de la ingeniería nacional, sonaron 3 lúgubres sirenas de advertencia en el vacío cañón de Chirajara. El tráfico en la vía arteria fue paralizado a kilómetros de distancia. Las cámaras de los noticieros transmitían en vivo, y millones de colombianos contuvieron la respiración frente a las pantallas. A las 2:04 p.m., se dio la orden de detonación. Una serie de explosiones secas, acompañadas de rápidos relámpagos anaranjados, destrozaron quirúrgicamente las bases de las columnas principales. Por una fracción de segundo, visualmente incomprensible, la imponente pila C pareció levitar sobre su propia base pulverizada, antes de rendirse elegantemente ante el abrazo ineludible de la gravedad. A diferencia de la caída agónica, impredecible y violenta de su hermana gemela, la demolición fue calculada, estética y estrictamente vertical. La majestuosa torre en forma de diamante colapsó sobre su propio eje, desmoronándose majestuosamente como un castillo de naipes de proporciones titánicas y envolviéndose instantáneamente en una densa cortina de polvo grisáceo que engulló nuevamente el abismo. En un lapso de apenas 3 segundos, la totalidad del puente Chirajara original dejó de existir. Ya no quedaba rastro físico de la grandiosidad prometida, ni del Premio Nacional de Ingeniería, ni de la silueta atirantada que iba a dominar soberanamente los Andes. Solo quedaba el viento silbando a través de un vacío colosal entre las montañas y miles de toneladas de escombros de alta resistencia fracturados en el lecho del río. La espectacular implosión de la pila C cerró de forma tajante y definitiva el capítulo material de la construcción de la mega obra, pero al mismo tiempo abrió de par en par las dolorosas puertas de la investigación judicial, las disputas legales y la exigencia ciudadana de responsabilidades por las cicatrices imborrables que esta tragedia talló en la historia del país. Con la pila C reducida a polvo y el cañón de Chirajara devuelto a un vacío perturbador, el monumental proyecto de infraestructura se transformó abruptamente de una prometedora obra física en un denso y complejo expediente judicial y técnico. La espectacular implosión controlada borró los restos del acero defectuoso de la faz de la Tierra, pero no pudo dinamitar las preguntas ineludibles ni aplacar la severa exigencia nacional de responsabilidades. Los meses que siguieron al doble colapso, el accidental y trágico de enero y el provocado y preventivo de julio, estuvieron marcados por un escrutinio forense internacional sin precedentes en la historia de la ingeniería civil colombiana. Entidades de inmenso prestigio mundial, guiadas por las estrictas directrices del American Concrete Institute, ACI,
y respaldadas por expertos estructurales de Estados Unidos y Europa, desmenuzaron cada línea de código computacional, cada plano impreso y cada bitácora de obra. Las conclusiones, publicadas en extensos, fríos y rigurosos informes oficiales, fueron unánimes y devastadoras para la reputación de los involucrados. Confirmaron, sin el más mínimo margen de duda y respaldados por la matemática de los escombros, que el diseño original de la viga transversal o diafragma padecía de una subestimación crítica de las masivas fuerzas de tracción. Faltaba acero, así de simple y así de mortal. Un error fundamental y evitable de cálculo algorítmico que pasó desapercibido por una cadena entera y millonaria de supervisión e interventoría, había firmado la sentencia de muerte del imponente puente atirantado y de los hombres que, confiando en sus jefes, lo construían en las alturas. La contundencia innegable de estas pruebas periciales desató de inmediato una tormenta legal y financiera de proporciones titánicas. La atención de un país entero profundamente herido y alimentado por la indignación y el dolor colectivo se trasladó de las montañas a los tribunales de justicia. ¿Quién debía asumir la culpa por una tragedia absolutamente evitable que costó 9 vidas irreemplazables y decenas de miles de millones de pesos del erario y de peajes futuros? Las autoridades estatales iniciaron procesos sancionatorios de una severidad inédita. Hisaico, la hasta entonces altamente respetada firma encargada del diseño y la construcción, enfrentó la ruina total de su reputación corporativa y multas económicas exorbitantes. Las empresas de interventoría, cuyo único mandato legal y ético era encontrar precisamente esa falla letal en los planos antes de que se materializara, fueron puestas contra las cuerdas, acusadas de una evidente negligencia e ineficacia procedimental. Coviandes, la poderosa concesionaria general del estratégico tramo vial, se vio obligada por el peso de la ley y la presión pública a asumir el colosal costo financiero de su propio desastre. Se comprometió de manera vinculante ante el Estado colombiano a financiar, diseñar y construir un puente completamente nuevo con sus propios y exclusivos recursos, garantizando que no se cobraría un solo peso adicional a los contribuyentes. Fue una debacle corporativa absoluta que redefinió de la noche a la mañana los estándares de responsabilidad en las concesiones estatales de Colombia, dejando un mensaje claro y rotundo. El riesgo de la ineficiencia no podía ser simplemente transferido al abismo, y el Estado no pagaría 2 veces por un puente que colapsó por arrogancia técnica. Sin embargo, detrás de las abrumadoras cifras multimillonarias de los prolongados pleitos legales y las frías cláusulas de las pólizas de seguro internacionales, latía el verdadero, insoportable e incalculable costo de la tragedia del kilómetro 64, la ausencia permanente de 9 seres humanos. Para las familias trabajadoras en Villavicencio, Bogotá y diversas regiones del país, las resoluciones judiciales, las disculpas corporativas y las indemnizaciones económicas, aunque estrictamente necesarias, representaron un consuelo minúsculo y profundamente amargo. Ningún fallo del más alto tribunal ni el cheque más grande del mundo podía devolver a un padre protector, a un hijo amoroso o a un esposo leal que salió una madrugada helada a ganarse honradamente la vida en las alturas de los Andes y nunca más cruzó la puerta de su casa. El duelo silencioso de estas familias se convirtió en una advertencia constante, una herida dolorosamente abierta en la memoria social de la región. El gremio de la ingeniería civil en Colombia, históricamente orgulloso y audaz frente a la geografía desafiante, sufrió un golpe fulminante a su moral y a su vanidad institucional. La caída de Chirajara representó una cura de humildad violenta y colectiva, un crudo despertar que demostró con sangre que la dependencia ciega en el software de modelado avanzado, si carece del riguroso escrutinio manual, el sentido común estructural y la revisión cruzada independiente, es una invitación directa e inevitable al desastre. La confianza pública en los megaproyectos de infraestructura, pilar fundamental del desarrollo nacional, quedó gravemente fracturada, exigiendo a partir de ese sombrío momento niveles de transparencia técnica y verificación estructural casi paranoicos. A pesar de la profunda e imborrable cicatriz física y emocional,
La geografía implacable y el motor económico de la vía al llano seguían exigiendo una solución definitiva. El país no podía detenerse indefinidamente, y el vital flujo comercial entre la densa capital y la próspera despensa de los llanos orientales necesitaba, de forma desesperada, cruzar ese cañón maldito. Así comenzó, años después de la tragedia y tras limpiar hasta el último escombro, el lento, meticuloso y altamente escrutado proceso de redención estructural. Se encargó un diseño completamente nuevo, radicalmente diferente al original. La arrogante e innovadora forma de diamante atirantado, que había demostrado ser tan letalmente vulnerable a los errores humanos, fue desechada de plano. En su lugar, se optó por una tipología de puente de voladizos sucesivos continuos, mucho más conservadora, masiva y probada a nivel mundial, diseñada para soportar las fuerzas dinámicas de la montaña, sin depender de complejas geometrías de alto riesgo de tensión. El nuevo viaducto comenzó a alzarse lentamente sobre el mismo abismo insondable que se había tragado a su ambicioso predecesor, pero esta vez bajo una vigilancia oficial y ciudadana casi obsesiva. Cada varilla de refuerzo fue inspeccionada múltiples veces, y cada camión de concreto fue analizado químicamente hasta la saciedad antes de ser vertido. Finalmente, el nuevo puente Chirajara fue completado con éxito, sometido a brutales pruebas de carga estática y dinámica, y entregado oficialmente a la nación. Hoy en día, miles de pesados vehículos de carga e incontables pasajeros transitan diariamente a alta velocidad y con total seguridad sobre la imponente garganta de la quebrada, acortando significativamente los tiempos de viaje y cumpliendo por fin la lejana promesa económica de la doble calzada. La inmensa estructura moderna cumple su propósito vial a la perfección, erguida, firme e imperturbable ante los aullantes vientos andinos. Pero para cualquiera que conozca la oscura historia del lugar, para los conductores veteranos que pasan la mirada con respeto por el paisaje vertiginoso, y muy especialmente para los ingenieros que estudian rigurosamente el caso en las facultades de todo el continente, cruzar el kilómetro 64 nunca será un simple trámite de asfalto. Al mirar hacia el fondo del cañón, oculto muy por debajo del reluciente y seguro pavimento nuevo, siempre perdurará la sombra invisible del primer puente, aquel coloso de diamante que desafió a la montaña con cálculos equivocados. Es un monumento fantasma en el aire, una cicatriz imborrable tallada en el alma de la roca andina, que advierte de forma silenciosa y eterna sobre el altísimo, irreversible y trágico precio de la soberbia humana cuando se olvida de respetar la inquebrantable ley de la gravedad. El colapso del puente Chirajara no es simplemente una anécdota oscura en los manuales de ingeniería civil de Colombia. Es un recordatorio perpetuo y escalofriante de los límites de la ambición humana. A lo largo de la historia de la infraestructura moderna, hemos depositado una fe casi religiosa en la infalibilidad de nuestros complejos programas informáticos y en la elegancia de nuestros diseños virtuales. Nos hemos convencido de que la tecnología digital puede someter de manera definitiva cualquier capricho y desafío de la naturaleza. Sin embargo, la profunda quebrada de Chirajara nos enseñó al costo inaceptable e irreemplazable de 9 vidas humanas que el papel y la pantalla lo soportan absolutamente todo, pero la implacable fuerza de la gravedad no negocia con simulaciones virtuales ni entiende de galardones prematuros. La tragedia del kilómetro 64 fue, en su núcleo más fundamental, la colisión frontal y trágica entre la arrogancia técnica y la realidad matemática estricta. Cuando un sistema entero de revisión institucional, una cadena completa de interventoría y decenas de profesionales altamente calificados fallan estrepitosamente en detectar la ausencia letal de acero en un nodo estructural crítico, el derrumbe deja de ser un simple accidente fortuito para convertirse en un fracaso sistémico rotundo. Las inmensas cicatrices en la cordillera andina nos recuerdan hoy que la verdadera maestría en la ingeniería no radica únicamente en la capacidad de trazar formas innovadoras y atrevidas en el aire, sino en la rigurosidad humilde, obsesiva e inquebrantable de revisar cada línea de cálculo, cada parámetro de resistencia y cada varilla de refuerzo,
asumiendo siempre que un error matemático minúsculo en la seguridad de la oficina se traduce inevitablemente en una catástrofe masiva en el terreno. Hoy, un nuevo y robusto viaducto conecta los mundos divididos por los Andes, cumpliendo finalmente la vital promesa de progreso de la vía al llano. Pero el fantasma del coloso de diamante original sigue silenciosamente suspendido sobre ese abismo. 9 hombres trabajadores salieron de sus hogares para construir un puente hacia el futuro y nunca regresaron, convirtiéndose en el pago final y trágico de una deuda contraída por la negligencia de otros. Su memoria es el verdadero cimiento ético sobre el cual debe erigirse cualquier megaproyecto futuro. Si esta historia sobre las sombras de la infraestructura, los límites de la técnica y las lecciones implacables que nos deja la ingeniería estructural te ha hecho reflexionar profundamente, te invito a suscribirte al canal y compartir tu opinión en los comentarios. ¿Crees que hemos aprendido verdaderamente la lección de Shirahara y sus cicatrices? ¿O seguimos confiando ciegamente en la promesa infalible de la tecnología moderna? Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo documental, explorando las historias ocultas y humanas detrás de los grandes colapsos y triunfos industriales del mundo.